Amigos y amigas radioyentes, les habla Luz González Rubio en Femenino Plural, una visión del mundo con enfoque feminista con la que intento rescatar la historia de mujeres olvidadas. La famosa cita de la escritora Virginia Woolf, como mujer no tengo patria, el mundo entero lo es, podría trasladarse a cualquier terreno de la cultura. También al de la religión, y decir, como mujer no tengo religión, en todas se ha oprimido a las mujeres a lo largo de los siglos. Y es que el patriarcado vertebra la historia. En este capítulo del programa de hoy nos remontamos a la Edad Media y vamos a rescatar las historias de unos personajes que sufren abusos por su condición femenina. Un largo periodo de tiempo con la presencia de los árabes en la península, en la que las tres religiones conviven, no sin conflictos y choques. Los periodos de guerra y enfrentamientos alternan con otros de cierta tolerancia. En los primeros, las mujeres son las mayores víctimas. Quizá por eso son también las más interesadas en que la convivencia transcurra en paz. Son dos relatos muy diferentes, pero en los dos triunfa el amor sobre la barbarie. En la primera se dan datos históricos y fechas, soldados que violan y poblaciones que son obligadas a albergar tropas. Mientras que en la segunda, lo histórico está sobrepasado por la fantasía de una leyenda, la de la mujer que se deja ver solamente la noche de San Juan. Acabaré mis días, el Señor quiera que sean muchos los que me queden por vivir, sin haber salido de Villaescusa nada más que una vez. Y eso obligada, por no dar escándalo, rompiendo con las costumbres de los míos. Nací judía y moriré como tal, en el seno de la religión de mis padres y de mis abuelos. De ellos he heredado todo lo que tengo, que no es mucho ni poco, pero que tengo en gran aprecio, sobre todo la casa de la plaza junto al arco, en la que hemos vivido toda la vida, y de la que no quiero que echen a mi hombre si yo llego a faltar antes que él. Por eso, aun no estando enferma, quiero hacer testamento, aunque contravenga las leyes del Talmud que lo prohíbe. No le está permitido a ningún judío discutir la justicia del Talmud, y menos a mí, que soy mujer. He seguido la ley en todo, no he comido cerdo en ninguna matanza, ni siquiera caldo de pernil, cuando he estado enferma. He guardado abstinencia y he respetado el Sabbat. He celebrado las fiestas judías y he criado a mis hijos en el respeto y observancia de la Torá y he rezado a Yahvé para que no apartara de mí su rostro. La única ley que he infringido ha sido la de compartir mi vida con alguien de otra religión. Pero, ¿acaso hubiera sido mejor no hacerlo? ¿Acaso no fue el Altísimo quien atendió mis peticiones y me mandó un padre para la criatura que crecía en mi vientre? Él lo puso en mi camino aquel día en que, llena de vergüenza y oprobio, no me atreví a entrar en el pueblo para que no se viera mi deshonra. Aquel día nefasto para las jóvenes que estábamos recogiendo la aceituna, cuando, para desgracia nuestra, las tropas del rey tomaron un descanso en su camino al vecino pueblo de Belmonte. Ocurrió en el año del Señor de 1477, por culpa del edicto de nuestra reina Isabel, que ordenaba se alojasen las tropas que lucharon contra el marqués de Villena en Villaescusa.
Los soldados habían estado en nuestras casas. Les tuvimos que dar alojamiento y comida. Y respiramos con alivio cuando se marcharon. Creíamos que se habían ido del todo y volvimos a la rutina de nuestros días. Aquel día hacía bueno, lucía el sol y nos fuimos al campo, a la tierra que teníamos casi al final del término. Ellos habían ido, pero por lo que se ve no tenían prisa por llegar a ningún sitio. Se quedaron por el camino. A mediodía los vimos, de lejos. Hicieron fuego y se pusieron a guisar. Parecían tranquilos, ausentes de lo que nosotras hacíamos. Algunos padres de familia, sin embargo, más avistados, dejaron la aceituna a medias y se trajeron a sus hijas al pueblo. Pero nosotras estábamos solas, mi madre y yo, recogiendo las que habían caído al suelo. El mozo se había ido con la mula a llevar la carga a la almazara, y nosotras seguimos haciendo la faena, sin darnos cuenta de que los vecinos que estaban en el campo de al lado ya se habían ido. Nos percatamos cuando vimos a los soldados que venían hacia lo nuestro. Al principio pensamos que a lo mejor querían agua, y le dije a mi madre: «Son tantos que con un botijo no vamos a tener bastante». No querían el botijo, no. Querían otra cosa. Nos forzaron hasta satisfacer su voracidad. Después de que hicieron la tropelía que hicieron, Dios les dé su merecido, mi madre y yo nos abrazamos, y sin parar de llorar nos quedamos allí, sentadas en el suelo sin saber qué hacer. Pasaron las horas. El sol iba perdiendo fuerza y empezaba a refrescar. Las esquilas del ganado que se acercaba ramoneando nos obligaron a levantarnos. Con las ovejas venía un pastor, un hombre joven que había visto lo que había pasado y al que no hubo que dar explicaciones. Nos ayudó a levantarnos. Mojó un paño con agua y se puso a limpiarle la cara a mi madre. Me ofreció otro para que yo hiciera lo mismo. Y nos dejó solas para que nos recompusiéramos mientras que iba a buscar la borrica que se había quedado en la linde. Mi madre debía de tener algún hueso roto porque no podía dar ni un paso. Yo tenía dolorido todo el cuerpo. Pero mayor que el dolor era mi vergüenza. No dijimos nada a nadie, ni siquiera a mi padre. Él, el pastor, tampoco contó lo que había visto. Pero cada anochecida, después de recoger el ganado, vino a mi puerta a preguntar cómo estábamos. Y luego empezó a rondarme, hasta que un día mi madre lo dejó entrar. Luego murió mi padre y él se vino a ser el hombre de la casa. Mi hijo nació y luego nos nacieron otros, y así fue como seguimos viviendo juntos. Hubiéramos podido casarnos en la mezquita, pero yo me hubiera tenido que hacer musulmana y no quería renegar de la fe de mis padres. Gracias a Dios hemos sido felices. Nuestro Dios nos ha colmado de bendiciones. En casa le hemos rezado juntos, aunque cada uno con el nombre y manera que nos han enseñado desde pequeños. Y Él nos ha escuchado siempre. Las leyes han hecho para que los hombres nos gobernemos con rectitud, y no quiero que se diga que voy contra ellas, pero el amor que le tengo a Ahmed Ben Yusuf me obligó a ir al pueblo de San Clemente para que nos casaran y así poderle dejar mi herencia si muero, aunque no tengo dolencia alguna ni achaque que haga peligrar mi vida. Si otra vez me quieres ver, sale afuera, te hablaré. La vieja Morama y el viejo alfaquí. El viejo alfaquí por las mañanas
Hacía sus abluciones en la fuente pública, que a esas horas estaba solitaria. Luego volvía a su casa y hacía sus rezos en el zaguán, con el rostro encarado al oriente, desde donde salen los primeros rayos de sol. Siempre dejaba abierto el ventanillo, situado justamente enfrente, para que entrara la luz intensa a aquella hora de la mañana. Así, antes de abrir los ojos, ya percibía el reflejo dorado que iba avanzando por el suelo hasta llegar a donde él estaba sentado. En el mismo momento en que sentía su calor directamente en la cara, era tiempo de levantarse del pequeño taburete y dejar aquella postura de piernas cruzadas en las que había permanecido varias horas. Recitaba una y otra vez los 99 nombres de Alá todos los días. Ar-Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudur, Absalan, Al-Munin, Muhammin, Zafir, Habir, Mutahabir, Khalik, Al-Rabi, Musabir, Ghaffar, Kalak, Al-Wahhabi, Razak, Al-Fatah. Cuando iba por el nombre 50, empezaban a tocar las campanas de la iglesia más cercana. Era la primera señal para la misa. No había terminado los 99 nombres del Altísimo cuando daban la segunda señal. Al oír la tercera se levantaba de la alfombra, la doblaba y la guardaba hasta la próxima sesión de rezos. El gato acudía ronroneando a sus pies, recordándole que era la hora de su almuerzo. Abría la puerta y encendía el fuego en la pequeña chimenea que tenía en el porche. Llenaba la olla de agua. Y la ponía a hervir para preparar un té con hierbabuena endulzado con miel. Antes de que vinieran sus discípulos, en invierno, sacudía las esteras que cubrían el suelo, barría el piso del porche, que era de tierra, y si era verano, lo regaba con agua que llevaba en un cubo. Metía la mano extendida en él y la sacaba salpicando la tierra con pequeñas cantidades, que eran absorbidas inmediatamente al caer. Esta acción con el agua producía una sensación de frescura mayor que si el recinto estuviera alfombrado de hierba verde. Pronto vendrían las chiquillas y los chiquillos a los que enseñaba a leer en el libro. Algunos traían presentes de parte de sus padres, un queso de oveja, una hogaza de pan, una talega de harina, de lentejas o de garbanzos. En invierno una de leña para el fuego, y cada día el regalo mejor recibido, el que no fallaba nunca, el cuartillo de leche de cabra que desde que llegó al Cañabate recibía del cabrero, padre de 6 hijos, de los cuales solo los más pequeños acudían a las enseñanzas coránicas. Los otros tenían que ayudar al padre con el ganado. Al cumplir los 8 años ya se los llevaba a Rochanos a los pastos. Entre aquellos niños, hijos de pastores, en su mayoría, tenía que encontrar un sucesor para que fuera el muacín del pueblo. Entrenaba para ese cargo a los de mejor voz, pero algunos se iban a tierras del sur donde todavía los musulmanes gozaban de mayores derechos que en estas poblaciones de la Mancha, recién conquistadas por los cristianos. Se habían cambiado las tornas. Los que antes eran jefes, ahora no eran sino los que obedecían. Y los que antes eran dimnis o protegidos de los musulmanes, ahora eran los que gobernaban. No hacía mucho de aquel tiempo que los cristianos tenían prohibido montar a caballo por las calles del pueblo. Él los había visto subidos en asnos acarreando agua yendo detrás de las ovejas, o tirar de las mulas de labranza, que era otro de sus oficios de entonces. Sin embargo, ahora se les veía caminar por la calle llenos de arrogancia. Erigían sus iglesias en los sitios altos, donde antes estaban las mezquitas, y no dejaban que éstas se construyeran con más altura que sus torres. Lo mismo pasaba con las sinagogas. Ahora eran lugares más pequeños que antes. Ni pidas al que pidió, ni sirvas a quien sirvió, que dirán los antiguos. El mundo tenía muchas mudanzas, y el hombre no aprendía. Parecía que los tiempos iban a mejor, pero cuando menos se esperaba, ya estaban los hombres dando un paso atrás. Alá no quería que se olvidaran de él y mandaba desgracias para que las personas imploraran su ayuda. No veía que pudiera resultar nada bueno de aquella guerra de cruces
erigidas como si fueran espadas en torres cada vez más altas. Afortunadamente tenía una fórmula para ahuyentar las preocupaciones, que era bailar mientras cantaba. Quien ama la poesía. A la luz de la luna vio mi pálido rostro y lo empapó de lágrimas. Compadecido me sirvió el vino del reencuentro y todas mis fibras recobraron vida. En aquel estado de pura ebriedad pude contemplar el rostro del sol de los dos mundos. ¿Quién ha visto la luz separada de la sombra? Si estoy en ti, en el cielo soy una nube triste. Si estoy sin ti, en la Rosaleda, en la cárcel estoy. Después de recitar todos estos poemas, seguía bailando en silencio. Una de las primeras visitas que tuvo el maestro bailante fue la de la bruja del cerro, que no se dejaba ver demasiado por el pueblo desde que ocurrió lo del encantamiento de la mora Moraima. La gente le tenía miedo desde entonces y solo acudían a ella en casos muy graves de vida o muerte. Apenas se contaban curaciones que hubiera hecho. Ya no acudía a la casa de los enfermos y de las embarazadas como hiciera antes, porque la gente había arrojado piedras a su paso cuando se supo de la desaparición de la joven mora. No le perdonaban que hubiese hechizado de esa manera cruel a una chica inocente, cuyo único pecado había sido amar y dejarse amar por un cristiano. Incluso el padre de la muchacha, después de haberle rogado a la bruja que realizara el encantamiento para que no se casara con el cristiano, se arrepintió y culpaba de su desgracia únicamente a la bruja. Por eso no tuvo más remedio que abandonar su casa, que tenía a orillas del río Córcoles, muy cerca del pueblo, para adentrarse en el bosque y hacer su guarida en una cueva oculta y protegerse del vandalismo de los que antes habían sido sus amigos, a los que tanto había ayudado. No acostumbraba a bajar al pueblo, pero desde que el viejo Moacín apareció, se la vio frecuentar su casa. Dicen que el viejo la defendía de las críticas, que se convirtió en su protector y que incluso se los vio bailar alguna vez juntos. También apareció por entonces un joven moro que llevaba siempre en la cabeza un turbante de seda verde. Los rasgos de su cara eran suaves y los ojos grandes y rasgados, con pestañas largas y ondulantes como las de una mujer. Era tan apuesto que enamoraba a hombres y mujeres por igual, pero se mantenía casto, dicen que por motivos religiosos. Se había ofrecido como eunuco al Ser Supremo, a quien decía amar sobre todas las cosas y por entero, sin compartir su amor con ninguna criatura. Su pureza de cuerpo y alma era tan intensa que no deseaba otra cosa sino a Dios. Ni siquiera le tentaba la curiosidad de ir a ver a la joven Moraima en la cueva como hacían todos. A pesar de estar tan cerca de aquel sitio, nunca se le vio acudir allí, como hacían otros hombres, moros, judíos o cristianos. Era costumbre que cada año, el 25 de junio, los varones solteros, y algunos casados también, hicieran noche por los alrededores de la cueva esperando el amanecer, único momento del día y del año en que se podía ver a Moraima peinándose desde que fuera encantada para que no se casara con el señor del castillo. El joven casto y lleno de virtudes vivía en un pequeño habitáculo en la cabaña del viejo alfaquí. Buscaba la soledad de los campos y apenas se dejaba ver. No necesitaba más distracciones que las de la contemplación de la naturaleza y las enseñanzas que su maestro el viejo alfaquí le daba. Y sucedió que el hijo del señor del castillo, con el dolor aún de no haberse casado con la mujer que amaba, sintió curiosidad por conocer aquellas enseñanzas
que curaban de la necesidad de compañía, y fue a ver al maestro y a su único discípulo. Sin embargo, cada vez que llegaba hasta la cabaña, el joven del que se decía tanto bueno desaparecía. La poesía que el anciano le daba para leer como iniciación a su aprendizaje, en vez de curarlo de su melancolía, aumentaba su deseo de recuperar aquel amor perdido. Siguió yendo a la cabaña y leyendo las cuartetas de amor que el viejo tenía escritas en códices de cuero. Era incapaz de adentrarse en textos filosóficos o en otras enseñanzas que necesitaran emplear la razón para comprenderlos. Solo comprendía las palabras que hablaban de lo que él sentía, del amor que parecía imposible alcanzar y del anhelo de revivirlo. El viejo alfaquí seguía enseñándole virtud y amor incondicional, que es la mayor de todas las virtudes. A solas, sin que los dos únicos estudiantes se conocieran. Cuando el caballero enamorado se iba, seguía con su vida de antes, con sus trabajos, sus meditaciones y sus danzas con los dos seres humanos que habitaban cerca de él. Un día, el nuevo discípulo no encontró al maestro en la cabaña y se adentró en la espesura con su caballo sin ninguna dirección fija. Cabalgó y cabalgó sin rumbo, sin encontrar a nadie por aquellos parajes. Cerca, muy cerca, en un claro del bosque, ocultos por una espesa arboleda, tres extraños seres bailaban juntos. Se acercó más y vio que uno de ellos era la mujer a la que en el pueblo llamaban la bruja, que se escondió nada más oír el galope, e instó a la persona más joven a su lado a esconderse también con ella. La tercera persona, el viejo alfaquí, siguió danzando, absorto en sí mismo, sin oír a nada ni a nadie. En giros rápidos de izquierda a derecha, con una mano levantada al cielo y la otra inclinada hacia la tierra. La persona joven, escondida entre la maleza, se quedó atisbando entre las ramas para ver quién se acercaba. En el fondo de su corazón tenía la secreta esperanza de que fuera su amado cristiano. Y así fue. Llegó el heredero del señor del castillo, que ahora era el más poderoso de la aldea. Se vieron y se reconocieron. Bajó del caballo y allí mismo se casaron. Sin más asistencia a la boda que la hechicera y el viejo alfaquí, que, una vez terminada su danza sagrada, con que pedía dones al cielo con una mano y con la otra lo transmitía a la tierra, les dio su bendición. Consumaron el matrimonio entre los árboles sobre la mullida hierba. Los trinos de los pájaros pusieron música a las palabras tiernas que se dijeron. Salieron de la espesura del bosque al atardecer. La montura ya los estaba esperando con el equipaje de Moraima preparado. Porque esta era la joven. La bruja, que como todas las brujas era una mujer muy sabia, adivinó lo que iba a pasar y recogió la ropa de su discípula en un atillo. Subieron los dos al caballo y cabalgaron muy juntos hacia el castillo, al que llegaron juntos justo cuando el sol se ocultaba y el cielo era un revoltijo de colores. Muy pronto se casaron en otra ceremonia más concurrida y solemne que ofició un cura recién llegado, en la que se juntaron moros y cristianos, y a la que también acudió la hechicera. Cuentan que ella fue la que ayudó a Moraima a traer a sus hijos al mundo, que su fama de curandera creció y aumentó el reconocimiento que los aldeanos le tuvieron. Pero del viejo alfaquí nunca se supo nada. Nadie lo volvió a ver más desde entonces, y tampoco nadie fue a la fuente
el día de San Juan, a ver a la joven Moraima peinarse. Y los que fueron ya no la vieron nunca más. Si te interesa que trate algún tema o quieres contactar conmigo, puedes hacerlo dejando un mensaje en Primum Radio. Algunas de estas historias están recogidas en mis libros que puedes adquirir en cualquier librería o a través de internet.